Los 12 grados de humildad, según San Bernardo de Claraval. 12. Mostrar siempre humildad en el corazón y en el cuerpo, con los ojos clavados en tierra. 10. Primero, expresarse con parquedad y juiciosamente sin levantar la voz. 10. No ser de risa fácil. 9. Esperar a ser preguntado para hablar. 8. No salirse de la norma común del monasterio. 7. Reconocerse como el más despreciable de todos. 6. Juzgarse indigno e inútil para todo. 5. Confesar sus pecados. 4. Abrazar por obediencia y pacientemente las cosas ásperas y duras. 3. Someterse a los superiores con toda obediencia. 2. No amar la propia voluntad. 1. Abstenerse por temor de Dios en todo momento, de cualquier pecado. Los grados de soberbia. 1. La curiosidad, que lanza los ojos y demás sentidos a cosas que no le interesan. 2. La ligereza de espíritu, que se manifiesta en la indiscreción de las palabras, ahora tristes, ahora alegres. 3. La alegría tonta, que estalla en risa ligera. 4. La jactancia que se hace patente en el mucho hablar. 5. La singularidad, que en todo lo suyo busca su propia gloria. 6. La arrogancia, por la que uno se cree más santo que los demás. 7. La presunción que se entremete en todo. 8. La excusa de los pecados. 9. La confesión fingida, que se descubre cuando a uno le mandan cosas ásperas y duras. 10. La rebelión contra el maestro y los hermanos. 11. La libertad de pecar. 12. La costumbre de pecar. Prólogo. Me pediste, hermano Godofredo, que te pusiese por escrito y con relativa extensión lo que prediqué a los hermanos sobre los grados de humildad. He intentado satisfacer tu ruego como se merece, aunque con temor de no poder realizarlo. Te confieso que nunca se apartó de mi mente el consejo del Evangelio. No me atrevía a comenzar sin detenerme a pensar si contaba con medios para llevarlo a cabo. Y cuando la caridad ya había arrojado lejos este temor de no poder rematar la obra, me invadió otro signo contrario. En caso de terminar, me acecharía el peligro de la vanagloria, peligro mucho más grave que el mismo desprecio de no acabarlo. Por eso, entre el temor y la caridad, como perplejo ante dos caminos, estuve dudando largo tiempo sobre cuál de ellos debía tomar. Me temía que si hablaba útilmente de la humildad, podría dar la sensación de no ser humilde, y que, si callaba por humildad, podría ser tachado de inútil. No me fiaba de ninguno de estos dos caminos, pero me veía obligado a tomar uno. Me pareció mejor compartir contigo el fruto de mis palabras que permanecer seguro, yo solo, en el puerto de mi silencio. Confío que, si por casualidad digo algo que te agrade, tu oración conseguirá que no me envanezca de ello. Y si por el contrario, lo que me parece más normal, no llego a redactar algo digno de tu talento, entonces ya no tendré motivo alguno para ensoberbecerme. La humildad podría definirse así. Es una virtud que incita al hombre a menospreciarse ante la clara luz de su propio conocimiento. Esta definición es adecuada para quienes se han decidido a progresar en el fondo del corazón. Avanzan de virtud en virtud, de grado en grado, hasta llegar a la cima de la humildad. Allí, en actitud contemplativa, como en Sión, se embelezan en la verdad, porque se dice que el legislador dará su bendición. El que promulgó la ley dará también la bendición. El que ha exigido la humildad llevará a la verdad. ¿Quién es este legislador? Es el Señor amable y recto que ha promulgado su ley para los que pierden el camino. Se descaminan todos los que abandonan la verdad. ¿Y van a quedar desamparados por un Señor tan amable? Number precisamente es a estos a los que el Señor amable y recto ofrece como ley el camino de la humildad. De esta forma podrán volver al conocimiento de la verdad. Les brinda la ocasión de reconquistar la salvación, porque es amable. Pero, atención, sin menoscabar la disciplina de la ley, porque es recto. Es amable, porque no se resigna a que se pierdan. Es recto, porque no se le pasa el castigo merecido. Esta ley que nos orienta hacia la verdad, la promulgó San Benito en 12 grados. Y como los 10 mandamientos de la ley y de la doble circuncisión, que en total suman 12, se llega a Cristo,
Subidos estos 12 grados se alcanza la verdad. El mismo hecho de la aparición del Señor en lo más alto de aquella rampa, que como tipo de la humildad se le presentó a Jacob, ¿no indica acaso que el conocimiento de la humildad se sitúa en lo alto de la humanidad? El Señor es la verdad, que no puede engañarse ni engañar. Desde lo más alto de la rampa estaba mirando a los hijos de los hombres, para ver si había algún sensato que buscase a Dios. ¿Y no te parece a ti que el Señor, conocedor de todos los suyos, desde lo alto está clamoreando a los que le buscan? Venid a mí todos los que me deseáis y saciaos de mis frutos. Y también, venid a mí todos los que estáis rendidos y abrumados, que yo os daré respiro. Venid, dice. ¿A dónde? A mí la verdad. ¿Por dónde? Por la humildad. ¿Provecho? Yo os daré respiro. ¿Qué respiro promete la verdad al que sube y lo otorga al que llega? ¿La caridad, quizás? Sí, pues según San Benito, una vez subidos todos los grados de la humildad, se llega enseguida a la caridad. La caridad es un alimento dulce y agradable que reanima a los cansados, robustece a los débiles, alegra a los tristes y hace soportable el yugo y ligera la carga de la verdad. La caridad es un manjar excelente. Es el plato principal en la mesa del rey Salomón. Exhala el aroma de las distintas virtudes, semejante a la fragancia de las especias más sorprendentes. Sacia a los hambrientos, alegra a los comensales. Con ella se sirven también la paz, la paciencia, la bondad, la entereza de ánimo, el gozo en el Espíritu Santo y todos los demás frutos y virtudes que tienen por raíz la verdad o la sabiduría. La humildad tiene también sus complementos en esta misma mesa. El pan del dolor y el vino de la compunción es lo primero que la verdad ofrece a los incipientes, y les dice, los que coméis el pan del dolor, levantaos después de haberos sentado. Tampoco a la contemplación le falta el sólido alimento de la sabiduría, amasado con flor de harina, y el vino que alimenta el corazón del hombre. Con él, la verdad obsequia a los perfectos, y les dice, comed, amigos míos, bebed y embriagaos, carísimos. La caridad, nos dice, es el plato principal de las hijas de Jerusalén. Las almas imperfectas, por ser todavía incapaces de digerir aquel sólido manjar, tienen que alimentarse de leche en vez de pan y de aceite en lugar de vino. Y con toda razón se sirve hacia la mitad del banquete, pues su suavidad no aprovecha a los incipientes, que viven en el temor, ni es suficiente a los perfectos, que gustan la intensa dulzura de la contemplación. Los incipientes, mientras no se curen de las malas pasiones, de los deleites carnales con la purga amarga del temor, no pueden experimentar la dulzura de la leche. Los perfectos ya han sido destetados. Ahora, eufóricos, se alegran de comer ese otro manjar, anticipo de la gloria. Solo aprovecha a los que están en el centro, a los proficientes, quienes ya han experimentado su agradable paladar en algunos sorbos, y se quedan contentos sin más, por causa de su tierna edad. El primer plato es, pues, el de la humildad, una purga amarga. Luego, el plato de la caridad, todo un consuelo apetitoso. Sigue el de la contemplación, el plato fuerte. Pobre de mí, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado contra tu siervo que te suplica? ¿Hasta cuándo me vas a estar alimentando con el pan del llanto y ofreciéndome como bebida las lágrimas a tragos? ¿Quién me invitará a comer de aquel último plato, o al menos del sabroso manjar de la caridad, que se sirve a mitad del banquete? Los justos los comen en presencia de Dios, rebosando de alegría. Entonces ya no debería pedirle a Dios con amargura del alma, no me condenes. Todo lo contrario, al celebrar el convite con los ázimos de la pureza y de la verdad, cantaría alegre en los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Bueno es, por tanto, el camino de la humildad. En él se busca la verdad, se encuentra la caridad y se comparten los frutos de la sabiduría. El fin de la ley es Cristo, y la perfección de la humildad, el conocimiento de la verdad. Cristo, cuando vino al mundo, trajo la gracia. La verdad, cuando se revela, ofrece la caridad. Pero siempre se manifiesta a los humildes. Por ello, la gracia se da a los humildes. En cuanto me ha sido posible, acabo de exponer el fruto que nos aguarda al final de la subida, a través de todos los grados de humildad.
Ahora, si me es posible, voy a referirme al orden con que estos grados nos orientan hacia el premio tan apetecible de la verdad. ¿En qué orden se logra el fin propuesto? Como el conocimiento de la verdad tiene a su vez grados, voy a tratar de explicarlos brevemente. Así se verá con mayor claridad a qué grado de verdad corresponde el 12º grado de humildad. Buscamos la verdad en nosotros, en el prójimo y en sí misma. En nosotros por la autocrítica, en el prójimo por la compasión en sus desgracias, y en sí misma por la contemplación de un corazón puro. Te he indicado el número de los grados. Ahora observa su orden. En primer lugar, quisiera que la misma verdad te enseñara por qué debe buscarse antes en los prójimos que en sí misma. Después entenderás por qué debes buscarla en ti antes que en el prójimo. Al predicar las bienaventuranzas, el Señor antepuso los misericordiosos a los limpios de corazón, y es que los misericordiosos descubren enseguida la verdad en sus prójimos, proyectan hacia ellos sus afectos y se adaptan de tal manera que sienten como propios los bienes y los males de los demás. Con los enfermos, enferman, se abrazan con los que sufren escándalos, se alegran con los que están alegres, y lloran con los que lloran. Purificados ya en lo íntimo de sus corazones, con esta misma caridad fraterna, se deleitan en contemplar la verdad en sí misma, por cuyo amor sufren las desgracias de los demás. En cambio, los que no sintonizan así con sus hermanos, sino que ofenden a los que lloran, menosprecian a los que se alegran, o no sienten en sí mismos lo que hay en los demás, por no sintonizar con sus sentimientos, jamás podrán descubrir en sus prójimos la verdad. A todos estos les viene bien aquel dicho tan conocido: ni el sano siente lo que siente el enfermo, ni el harto lo que siente el hambriento. El enfermo y el hambriento son los que mejor se compadecen de los enfermos y los hambrientos, porque lo viven. La verdad pura únicamente la comprende el corazón puro, y nadie siente tan al vivo la miseria del hermano como el corazón que asume su propia miseria. Para que sientas tu propio corazón de miseria en la miseria de tu hermano, necesitas conocer primero tu propia miseria. Así podrás vivir en ti sus problemas y se te despertarán iniciativas de ayuda fraterna. Este fue el programa de acción de nuestro Salvador. Quiso sufrir para saber compadecerse. Se hizo miserable para aprender a tener misericordia. Y así como se ha escrito de él, aprendió por sus padecimientos la obediencia. También supo lo que era la misericordia. No quiere decir que aquel cuya misericordia es eterna ignorara la práctica de la misericordia, sino que aprendió en el tiempo por la experiencia lo que sabía desde la eternidad por su naturaleza. Quizá te parezca exagerado lo que acabo de afirmar, que Cristo, sabiduría de Dios, haya tenido que aprender a ser misericordioso, como si aquel por quien fueron hechas todas las cosas hubiese ignorado algún tiempo algo de lo que fue hecho, sobre todo teniendo en cuenta que esas citas de la carta a los hebreos pueden entenderse en otro sentido. ¿No es absurdo que el término aprendió no haga referencia a la cabeza, la persona de Cristo, sino a su cuerpo, la iglesia? En tal caso, el sentido completo de la frase aprendió por sus padecimientos la obediencia sería este: aprendió en su cuerpo la obediencia por lo que padeció en la cabeza. Aquella muerte, aquella cruz, aquellos oprobios, salivazos y azotes que soportó nuestra cabeza, Cristo, ¿qué otra cosa fueron para su cuerpo, para nosotros, sino preclaros ejemplos de obediencia? Cristo, dice San Pablo, se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Nos lo dice el apóstol Pedro. Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pasos. Esto es, para que imitéis su obediencia. De todo lo que Él padeció por nosotros, puros hombres, aprendemos cuánto nos conviene padecer por la obediencia, ya que Él, siendo Dios, no dudó en morir. Según esta interpretación, dices tú, ya no hay inconveniente alguno en decir que Cristo aprendió en su cuerpo la obediencia, la misericordia o cualquier otra cosa, con tal que no se crea que el Señor en su persona pudiese aprender en el transcurso de su vida temporal algo que antes ignorase. Y así, Él mismo aprende, enseña a la vez la misericordia y la obediencia, porque la cabeza y el cuerpo son un mismo Cristo.
No niego que esta interpretación pueda ser aceptable. Sin embargo, existe otro pasaje de la misma carta que parece apoyar la anterior. No es a los ángeles a quienes tiende la mano, sino a los hijos de Abraham. Por eso tiene que parecerse tanto a sus hermanos para ser misericordioso. Creo que este párrafo debe referirse exclusivamente a la cabeza, no al cuerpo. Se dice de la palabra de Dios que no tiende la mano a los ángeles, es decir, que no se unió personalmente a ellos, sino a la descendencia de Abraham. Tampoco hemos leído: la palabra se hizo ángel, sino la palabra se hizo carne, y carne de Abraham, según la promesa que se le hizo. De aquí, es decir, por hacerse hijo de Abraham, tuvo que parecerse en todo a sus hermanos. Esto es, convino y fue necesario que, débil como nosotros, pasara por todas nuestras miserias, excluido el pecado. Preguntas: ¿por qué fue necesario? Ahí mismo tienes la respuesta: para ser misericordioso. Y si insistes, ¿por qué esto no puede referirse al cuerpo? Escucha lo que sigue. En cuanto que pasó la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora la están pasando. No veo interpretación mejor de estas palabras que la referencia a una voluntad de sufrir, de ser probado y de pasar por todas las miserias humanas, excluido el pecado. Es la única forma de parecerse en todo a sus hermanos. Así aprendió por su propia experiencia a tener misericordia y compadecerse de los que sufren y de los que son probados. Antes de empezar a hablar de los grados de humildad que propone San Benito, no para enumerarlos, sino para subirlos, quiero mostrarte, si puedo, a dónde nos llevan. Así, conocido de antemano el fruto que nos espera a la llegada, no nos abrumará el trabajo de la subida. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nos declara el esfuerzo del camino y el premio al esfuerzo. El camino que lleva a la verdad, la humildad es el esfuerzo. La verdad es el premio al esfuerzo. ¿Por qué sabes, dirás tú, que este pasaje se refiere a la humildad, siendo así que dijo de un modo indefinido: yo soy el camino? Escúchalo más concretamente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se propone como ejemplo de humildad y como modelo de mansedumbre. Si lo imitas, no andas en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. ¿Y qué es la luz de la vida sino la verdad? La verdad ilumina a todo hombre que viene a este mundo, indica dónde está la vida verdadera. Por eso, al decir: yo soy el camino y la verdad, añadió: y la vida. Como si dijera: yo soy el camino, que llevo a la verdad, yo soy la verdad, que prometo la vida, yo soy la vida, y la doy. Pues dice él mismo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Mas si tú dices: veo perfectamente el camino, la humildad, deseo el fruto, la verdad, mas ¿qué haré si el esfuerzo del camino es tan pesado que no puedo llegar al premio deseado? Él te responde: yo soy la vida, el viático de donde sacarás energía para el camino. El Señor grita a los extraviados, a quienes ignoran el camino: yo soy el camino. A los que dudan y a quienes no creen: yo soy la verdad. Y a los que ya suben arrastrando su cansancio: yo soy la vida. Me parece que, en el pasaje propuesto, queda suficientemente claro que el conocimiento de la verdad es el fruto de la humildad. Fíjate además en estos textos: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, sin duda haciendo referencia a los secretos de la verdad, a los sabios y prudentes, esto es, a los soberbios, y se las has revelado a los pequeños, es decir, a los humildes. También aquí se inculca que la verdad se esconde a los soberbios y se revela a los humildes. Dios mirando a los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscase a Dios. Frase sacada de los Salmos, en donde la conclusión es triste porque dice que no hay uno que lo busque, todos se han desviado a una. Si bien lo dice de todos los hombres y concluye de esta manera, es porque mucho hay de cierto cuando nuestra alma se refleja en los 12 grados de humildad, y después de meditar, no se encuentra totalmente en ellos sino en partes. Pero en muchos de nosotros, si nos encontramos o nos reflejamos bien en los 12 grados de la soberbia, y en la actualidad, si el mundo camina a su propia destrucción, es porque la soberbia predomina,
y es la señora que campea en todos los círculos de la sociedad moderna sin distinción alguna, incluyendo a aquellas almas consagradas. Vuelvo a insistir, si este mundo es castigado, es porque con su soberbia está pidiendo a gritos el azote divino, y este no se hará esperar, o quizá ya se inició este castigo. Porque el hecho de vivir sin Dios, de negarlo, de no cumplir con sus preceptos, de sus consejos evangélicos y, lo peor, de negar hasta su misma existencia, como lo hace el ateo, o ponerla en duda, como osa el católico, ya no de vez en cuando, sino con relativa frecuencia. Todo esto en sí ya es una calamidad humana, una miseria humana y una ingratitud sin nombre. Es esta época una de las peores de la humanidad, cuyo fin, sin duda, es el exterminio en donde quizá algunos pocos quedaran por la misericordia divina, como en el caso del arca de Noé, en donde solo 8 se salvaron, o en el caso de Sodoma y Gomorra, donde solo Lot y sus hijas se salvaron de la destrucción de esas malditas ciudades. Estimado lector, si a la luz fulgurante de los 12 grados de la humildad no te encuentras, entonces gime por tu alma y pide a Dios te conceda dicha virtud. Si por el contrario, la mayor parte de tu alma está gangrenada por la peste de la soberbia y sus 12 grados, entonces teme a Dios y su justicia, que no quedara sin castigo ejemplar esta sociedad corrupta. En un mundo tan avanzado en la tecnología, pero tan bajo en la espiritualidad dado al poco interés de la Iglesia actual en enseñar, y sobre todo, en practicar esta hermosa virtud de la humildad. No podemos más que deplorar con dolor cuantas almas no practicamos esta virtud, sin la cual es difícil agradar a Dios. Quiera Dios, en su infinita bondad, alcanzarnos la gracia de meditar estas palabras del gran santo fiel imitador de nuestro Señor Jesucristo.